Ya, se me escucha entonces. Muy bien, muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy bien, ya tenemos ya buenas, a ver, que ingresen, que vayan ingresando los maestros. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Ay, vamos a ver. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy bien, listo. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, a ver, reciban un abrazo acá fuerte, fuerte de parte del profesor Andy Terán. Un merecimiento, un feliz día, pues, maestros y maestros. Estos son maestros y maestras del Perú. No están bailando, están leyendo. No se han ido a beber y a gozar. Están sentados, prestos a su clase de comprensión lectora. Son pocos, pero son, ¿no? Son pocos, pero son. Buenas Muchas noches, gracias, buenas noches. maestro. De igual manera, para usted también un abrazo a la distancia. Que haya Gracias. tenido un día muy lindo. Oh, gracias, maestra Iron. Muy agradecido, muy agradecido. Sí, pues algunos estamos comprometidos con sus evaluaciones, ¿no? Muy comprometidos, estamos concentrados y con las ganas de seguir entrenando para no perder la viada, para no perder el ritmo, la exigencia, ¿ya? Así que estamos aprovechando este maravilloso día, ¿no? Que es pues el Día del Maestro y la Maestra del Perú, ¿no? Día del Maestro. Entonces, un reconocimiento a esa denodada labor de vocación donde usted da el corazón, da el corazón, ¿no? Cada día, con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes, ¿ya? Esa vocación, pues, que es tener la profesión de docente en este país, sobre todo en este país, donde esta profesión es tan ninguneada, maltratada, no, poco valorada, ¿ya? Sin embargo, tenemos la mejor recompensa, ¿no? Que es la satisfacción de lo que estamos haciendo, construyendo, pues, un mejor futuro para nuestros niños, para nuestra sociedad. Y también, pues, el cariño de nuestros niños, ¿no? Un abrazo, ¿no? Qué bonito es ver a un niño que venga y diga, profesor, yo de grande quiero ser profesor de comunicación, como que imagínense ya, con eso ya está pagado el mes, ¿no? Ya está pagado el mes, ya. Eso, lo tenemos aquí, ¿listo? Oye, un saludo, pues, para todos, para todos, para todos, para todos los maestros ahí, maestros puntuales, ¿no? Asistentes, la maestra Isabel, la maestra Guayua, Aida, Alfredo, Ana María, Beatriz, Karina, Sibila, David, Doris, Eva, Javier, Félix, Flor, Francisco, Frida, Gladys, ¿no? Lo demás dice Héctor, Hilda, Iván, Jafet, Josefa, Juana, Jovita, Lidia, Lourdes, Lucía, Luz, Margarita, María, Marisol, Mercedes, ¿no? La maestra Irma que tomó la palabra, maestra Nelly, Olga, Orlando, Estela, Rimberti, Rolando, Santiago, Soledad, Vilma, Elizabeth, entiéndase Mergón, que no pude conocer su nombre hasta el momento, ¿ya? Muy bien. Un saludo entonces para todos a la distancia, estimados maestros y maestras. Un gran abrazo para todos ustedes, ¿ya? Bueno, vamos a realizar el día de un repaso interesante, full textos Minedo, textos planteados en las evaluaciones del Minedo, ¿ya?
Vamos a ver, vamos a poner en práctica cómo nuestra estrategia que venimos entrenando se pone en práctica, se va a evidenciar, se tiene que reflejar en estos textos del Minel. Y el primero que escogí, adrede, ¿no? Premeditadamente, deliberadamente, con intención, con mucha intención, es uno de los textos más grandes, más extensos que ha planteado el Ministerio de Educación en sus evaluaciones, ¿no? De comprensión lectora, ¿ya? Es un texto que planteó y que usted lo ve, por más que haya yo tratado de achicar la letra, igual se ve grande, miren, ¿no? Miren, miren la cantidad de información, miren la cantidad de texto que tiene, ¿ya? Mire, y sigue el tercer párrafo, imagínense, ¿no? Cualquiera que empieza con este texto en una oración, uy, 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 se desanima, le comienza a doler la cabeza, comienza a venir los pensamientos negativos, comienza a decir, no, ¿por qué no? Ya sabía que iba a venir un texto así, ¿no? Ya sabía, nuevamente, entonces comienza a aparecer, ¿no? Ideas, pues, negativas. Entonces, ¿con qué intención el profesor pone este texto? El profesor, la idea es que nos dé ánimos, no que nos desanime, profesor Terán. ¿Qué está haciendo usted, por favor? Es nuestro día, tenga compasión de nosotros, ¿no? No, al contrario, usted se va a dar cuenta el día de hoy que con sus estrategias que usted ha practicado, ha entrenado, ¿ya? Con esas estrategias, uy, 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 con esas estrategias vamos a tener que, vamos a ponerlas en práctica en este texto, ¿no? En este súper texto del ministerio, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Ya está. Eh, Vamos a poner aquí el chat para coanfitrión. El chat para mí es Luciano. Listo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué dice, maestro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mire, se ve extenso, ¿sí o no? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la estrategia que el profesor Terán le dijo cuando podíamos encontrar un texto así de esta magnitud, ¿no? Que asuste, un texto extenso así que asuste. ¿Qué dijo el profesor Terán? A ver, ¿quién recuerda, por favor? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda qué dijo el profesor Terán? Ya me olvidé, ya, profesor. A ver, vamos. ¿Quién Enumerar recuerda? los párrafos, maestro. Leer las ¿Cómo? preguntas de la Ya leer las preguntas primero. Muy bien, ese es el paso 1, ¿no? enumerar ¿Ya? los párrafos. Claro, por ahí mi maestro Francisco me dice, mientras más extenso, más datos. Exacto, muy bien, maestro Francisco. Y recuerden, mientras más extenso sea un texto en un examen de comprensión lectora, hay mayor información. Y esa mayor información me permite a mí, ¿qué cosa? Me permite tener mayor pregunta literal, mayor pregunta explícita. Significa que va a ser más fácil, ¿ah? Va a ser más fácil. Por el contrario, mientras más chiquito sea el texto en un examen de comprensión lectora, allí es donde tengo que tener cuidado, ¿ya? Entonces, no solamente en comprensión lectora, imagínense un caso, una casuística enorme de página y media, de 2 páginas. ¡Uy, qué miedo! Paso a la siguiente. No, 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 no pasa a la siguiente. Lo que tiene que hacer es tener preparadas sus estrategias, ¿listo? Entonces, siempre sabemos aquí, bueno, claro, ¿no? Vamos a poner aquí, profesor, voy a agrandarlo, ahora sí lo voy a agrandar, ya, voy a agrandarlo, ya, muy bien. Ahora sí, vamos al paso número 1, el paso número 1, ¿no? El mono dudoso, no, ese paso no es, profesor. El paso número 1 es identificar las preguntas, subrayar palabras claves y también las alternativas, ¿no? Acá está la pregunta y acá están las alternativas. ¿De acuerdo? Preguntas y alternativas. La pregunta dice, según el texto, ¿qué evento fue clave? ¿No? ¿Qué evento? ¿Qué evento? O sea, que en el texto me va a hablar de algún evento, ¿no? Habrá algún evento. No sé cuál, solamente estoy yo identificando las preguntas, nada más. No sé cuál, ¿ya? ¿Qué evento fue clave
para el nacimiento del compromiso político de Olympic, ¿no? Olympic, profesor, ¿quién será? No sé, pero está como con mayúscula, significa que es un nombre, ¿no? Es un nombre, ¿ya? Entonces, tengo que subrayar es nacimiento del compromiso político de Olympic, ¿no? Nacimiento. Esta idea está en el texto. Tengo que recordarla porque la voy a encontrar en el texto. Y el profesor Terán me dijo que donde encuentre la pregunta, también que voy a encontrar. También que voy a encontrar. La respuesta. La respuesta, ¿no? Por eso que tengo que estar atento. Y luego voy leyendo las alternativas para ver nombres propios, palabras que se repitan, reiterativas, ¿no? Por ejemplo, dice, y palabras también que de repente pueda yo no saber y tratar de poder entenderlas. Dice la A, dice, exclusión de su pieza teatral del repertorio de la Comédie Franchise. Entonces, no sé francés, profesor, no lo puedo pronunciar bien, pero ya sé Comédie Franchise. Ahora, exclusión, sí, sé lo que significa la palabra exclusión, de excluir, porque estamos trabajando mucho la inclusión, profesor, ¿ya? Para evitar la exclusión. Ya, sí, no hay problema, pieza teatral, correcto. Entonces, así, de esta manera voy analizando cada alternativa. La alternativa B dice la aprobación de los derechos del hombre y del ciudadano. La alternativa C dice la experiencia de un matrimonio forzado con un hombre mucho mayor que ella. Entonces, no estoy buscando la clave, simplemente estoy analizando las alternativas, porque además, de esta forma también más o menos ya estoy, ¿qué cosa? Prediciendo qué me puede decir el texto. Todavía no leo el texto, pero con estas ideas, más o menos sé que se va a tratar de, ¿no? Va a haber un tema sobre el nacimiento del compromiso del INPE. Además, va a haber la exclusión de una pieza teatral. Después también se va a aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre. Y esta persona Olimpia, que no sé todavía si es hombre o mujer, tendrá la experiencia de un matrimonio forzado, pero cuando dice con un hombre, matrimonio forzado con un hombre, ya puedo deducir incluso qué género tiene Olimpe, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces, mucho mayor que ella. Ya está. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, según el texto, la maestra Flor me dice la C, me dice, no, todavía no estamos respondiendo, no. Todavía no respondemos. Me dice, la C, profesor, no, todavía no, porque todavía no hemos leído el texto. Estamos realizando el paso 1. Yo lo hago de manera pausada, pero usted lo va a hacer mucho más rápido, pues, en el examen. Aquí yo estoy explicando para todo, para más de 60 personas, ¿ya? Pregunta número 2. Pregunta número 2. Me dice, según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? ¿Cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Cuando me realiza este tipo de preguntas, hechos ocurrió primero. Los hechos es una acción. Hechos, ¿no? Es una acción. Entonces, al ser una acción, es un verbo. Por lo tanto, la estrategia que le había previsto es subrayar, destacar el verbo de cada alternativa, ¿no? Dice Olimpia, escribió, verbo, acción, la Declaración de los Derechos de la Mujer. Los montañeses tomaron, verbo, el poder político. Olimpia fue amenazada, ¿no? Amenazada, aquí con ser encarcelada, amenazada y encarcelada. Ya está. Son 3 hechos, ¿no? 3 acciones, 3 alternativas. Me piden qué hecho ocurrió primero. Entonces, estas 3 alternativas van a estar en el texto. Yo tengo que recordar los verbos, ¿no? Y ordenarlos. ¿Cuál ocurrió primero? ¿Cuál ocurrió segundo? ¿Y cuál ocurrió tercero? Profesor, pero solamente me piden el primero. ¿Por qué me interesan los demás? Porque gracias a los demás voy a saber cuál de ellos es primero, pues. Tengo que ordenar los 3. Estos 3 tengo que saber en qué parte están, ¿ya? Muy bien, la pregunta 3 me dice, en el último párrafo, o sea que acá ya me sopla ya. Yo ya no tengo como el anterior, no sé qué párrafo va a estar. En cambio, la pregunta 3 ya me dice qué párrafo, ¿sí o no, maestro? Último párrafo, último.
el autor cita un comentario de un adversario político del mundo, ¿no? Un adversario, o sea que allí hay un adversario. Ya, a ver, ¿y qué me pide? A ver, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad principal del autor, ojo, del autor, al citar este comentario del adversario? Ah, ojo, no me dice, cuál es la finalidad del adversario. No me dice eso, me dice cuál es la finalidad de quién, del autor, al citar el comentario de un adversario. O sea, hay una finalidad ahí. A ver, ¿qué dicen las alternativas? A, señalar que Olimpia terminó siendo considerada una criminal por sus orientaciones políticas, cuestionar la actitud intolerante de los líderes políticos montañeses hacia las ideas de sus rivales girondinos, mostrar cuál fue la perspectiva dominante, ¿no? Dominante sobre el papel de la mujer en la sociedad tras la Revolución Francesa. Solamente estoy leyendo, no estoy buscando la clave. 4. ¿En qué año Olympe comenzó su carrera literaria? ¿No? Comenzó su carrera literaria como autora de piezas de teatro. 1770, 1774, 1785. Entonces, si me piden qué año, tengo que estar atenta, porque donde diga que comenzó su carrera literaria, allí voy a encontrar el año. Aquí va a estar el año. Y allí yo tengo que marcarlo, subrayarlo, destacarlo, porque allí voy a encontrar yo la respuesta correcta. ¿Ya? La respuesta correcta. Listo. Muy bien. Número 5 y último. Número 5 y último. Muy bien. A ver, dice, según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos causó la detención de Olimpia? ¿Cuál de los siguientes hechos causó? A ver, vamos a poner aquí. Causó la detención. Ah, o sea que la detienen, ¿no? La detienen a Olimpia. Lo que me están pidiendo, ¿qué hecho causó? ¿Qué hecho causó? ¿No? ¿Qué hecho causó? ¿Qué hecho causó? ¿Ya? A ver, alternativa A, la publicación de una pieza teatral en la que denunciaba el enriquecimiento de la nobleza a partir de la trata de esclavos, la manifestación pública de su disconformidad ante la exclusión de su obra del repertorio de la Comédie Franchise, la elaboración de un cartel propagandístico con el que defendía la causa de los líderes girondinos. ¿Ya? Son 3 hechos. ¿Cuál de los hechos será? ¿Cuál de los hechos será? Entonces, la publicación de su pieza teatral, la manifestación pública de su disconformidad o la elaboración de un cartel propagandístico. ¿Cuál de esos 3 será? ¿Listo? Es la última pregunta. Ahora voy al paso número 2. Es enumerar los párrafos. A ver, ¿cuántos párrafos tiene? A ver, usted ya lo enumeró seguro. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto. Uy, grandes todavía los párrafos. Este es el sexto, ya me cansó la mano, profesor, de verdad ya me estoy asustando, profesor. Este es el séptimo, este es el octavo, ya. 8 párrafos, ¿no? 8 párrafos. ¿Listos? Atentas y atentos, por favor. Voy a pasar lista y voy a pedir que me lea uno de los párrafos, ¿ya? Atentas, ¿ah? Nada que no tengo micrófono, ¿ya? No, nada, por favor. Aquí todos somos maestros, ya tenemos que estar siempre con las herramientas, ¿no? TIC. Bien, atentos, bien atentos. Listo, empezamos entonces. A ver, voy a empezar el final. Empezamos con el párrafo 1, maestra Irma Alosilla. Apóyeme con la lectura del texto del párrafo 1, por favor. Texto 1. Marie Olympe de Gouges es una de las
muy pocas mujeres de la historia antigua en haber sido ejecutadas por la publicación de escritos políticos. A pesar de ello, su estatus como precursora es la historia de las ideas, no ha cobrado relevancia, sino recientemente. ¿Solo la primera, profesor? No le escuchamos, profesor. Ya, le decía, antes de pasar a la segunda, maestra, usted va a continuar antes de empezar la segunda. Solamente aquí vamos leyendo, recuerde, metacognitiva, o sea, y tenemos que ir entendiendo. ¿Ya? O sea, ya sé, ya ubiqué, ya encontré aquí, justo lo resalté en amarillo, encontré el nombre, ¿no? Que tanto se ha planteado en las preguntas. María Olympe de Gouges. Es una de las pocas mujeres. Entonces, es una mujer, dice, pero no es cualquier mujer, sino que ha sido, ¿no? De las pocas mujeres de la historia antigua que ha sido ejecutada por la publicación de escritos políticos. O sea, ejecutada, ¿no? Ejecutada. La han matado por un escrito, por algo que escribió. Imagínense, ¿no? Entonces, precursora, es una precursora en la historia sobre esto. ¿Ya? Dice, pero no ha cobrado relevancia, sino recientemente. O sea, no se le daba importancia. Es una mujer que ha muerto, ¿no? Ha muerto por sus ideas, pero no se le ha tomado importancia. Esto entendí en el párrafo 1, sí, profesor. Entonces puedo ir al párrafo 2. ¿Ya? ¿Listo? Puedo ir al párrafo 2. Maestra, me continúa con el segundo párrafo. Está bien, profesor. Fue una figura de excepción de la Ilustración francesa, no solo por su compromiso político, sino sobre todo por sus posturas de vanguardia, valientemente expresadas, con relación a la condición de los esclavos negros y la de las mujeres. Fue severamente juzgada por la mayoría moral de su tiempo, para la cual la maternidad, el cuidado del hogar y la educación de los niños debían mantenerse como temas exclusivos de las actividades de las mujeres, al menos de aquellas que las que se decía que se respetaban a sí mismas. No fue sino tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se discutieron bajo una nueva perspectiva las cuestiones sociales de fondo sobre las mujeres, el racismo y las minorías, que en el recuerdo trágico de Olympe volvió a los escenarios. Muy bien, gracias, maestra, gracias. Entonces, bueno, aquí nos presentaron ya, el primer párrafo nos presentaron a Olympe, pero en el segundo párrafo ya nos están diciendo, ¿no?, de lo que ha sido capaz esta valiente mujer, ¿no? Dice que ella ha sido capaz de defender en esos tiempos, ¿no?, a la mujer en sí, y no solamente a la mujer, ¿no? También ha defendido a las personas, pues, como acá dice, ¿no?, la condición de los esclavos negros y las mujeres, ¿no? O sea, la persona relegada, excluida, discriminada, ¿ya?, de la sociedad. ¿Listo? Entonces ya aquí, en el segundo párrafo, nos comienzan a hablar por qué trasciende María Olympe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué defendía ella? Segundo párrafo, ¿no? En el segundo párrafo. Listo. Muchísimas gracias, maestra. Muy agradecido. Vamos a pasar ahora al tercer párrafo. Vamos a buscar allí a maestro Francisco Sánchez. Maestro Francisco, ¿nos ayuda con el tercer párrafo, por favor? Listo, maestro. Nació en el seno de una familia burguesa en 1748, en el suroeste de Francia. Cuando tenía 17 años, sus padres arreglaron su matrimonio con un hombre mucho mayor, del que enviudó 2 años después. Nunca volvió a casarse. Por el contrario, la experiencia de un matrimonio forzado hizo nacer en ella un deseo de determinación e independencia. En 1770 se mudó a París, en donde frecuentó salones literarios y conoció a los intelectuales de la Ilustración. Muy bien, perfecto, perfecto. Continúo en el párrafo 4. En 1774 empezó su carrera literaria, centrada en el teatro. Su pieza más conocida
Zamore y Mirza, o El naufragio feliz, en el que buscó llamar la atención sobre las injusticias de la esclavitud. Fue inscrita en el repertorio de la Comédie Française, la tropa del teatro oficial del Estado francés, en 1785. El éxito inicial de la pieza se empañó rápidamente, sin embargo, cuando se comprendió que el drama hacía una crítica velada de la trata de personas, la Comédie dependía económicamente de la corte de Versalles, en la que muchos nobles se enriquecían con la trata de esclavos en las colonias francesas. La pieza fue dejada de lado y Gaudés cometió el error de manifestar ruidosamente su decepción al respecto. Recibió una carta oficial del Estado en la que amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla. Vencida en un primer momento por el miedo, fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político. De 1785 hasta su muerte, 8 años después, publicó incansablemente sobre todos los temas que consideró importantes. Muy bien, excelente, maestro Francisco. Muy bien, maestro Francisco, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, aquí en los 2 párrafos que nos ha leído ya el maestro Francisco, hemos visto ya, es subrayado inclusive con otro color para poder, ¿por qué? Porque esas ideas ya las he detectado en las preguntas, ¿no? Entonces, en el tercer párrafo nos habla sobre su matrimonio con un hombre mucho mayor. Estamos hablando de 1748, ella tenía 17 años, ¿no? Entonces, imagínense, 1700, ¿ya? 48. Y luego en el 1770, ella ya se mudó a París y comenzaba a frecuentar, su entorno era pues artístico, literario, ilustre, ¿no? E intelectuales. Y en 1774, dice, empezó su carrera literaria, ¿no? Justo empezó leyendo el maestro Francisco y lo subrayé porque aquí vemos, ¿no? Una pregunta subrayada anteriormente en el paso número 1. Y bueno, y su pieza musical, pues como hablaba de las injusticias de la sociedad, ¿qué es lo que pasó? Recibió una amenaza de encarcelamiento en la Bastilla, ¿no? Entonces, quitaron esa pieza, quitaron su obra, ¿no? Su obra musical, su obra artística, la excluyeron, la hicieron a un lado. Entonces, de ahí dice, fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político. O sea que María de Olympe se achoró cuando la excluyeron, ¿no? Excluyeron su arte. Y luego dice, desde 1785 hasta su muerte, 8 años después, publicó incansablemente. O sea que ahí comenzó ¿no? a exponer, ¿no? A publicar todos los temas que a ella le interesaba, que ella veía importantes, ¿no? Perfecto, ¿no? Hemos profundizado entonces en lo que hacía, ¿no? María de Olympe. Párrafo 5, maestra Lourdes Palomino, por favor. ¿Nos ayuda, maestra Lourdes Palomino, con el párrafo 5? Maestro Terán, disculpa, maestro Terán, una preguntita, por favor. Sí. No sé, mira, esa primera parte, en el año 1774, como que ya he verificado las preguntas y las alternativas, no me sería, o sea, digamos, conveniente inmediatamente ya marcar la respuesta. No. ¿Todavía? O sea, una consulta. Todavía, por más que usted ya sepa la respuesta, siga concentrado en el texto, ¿no? Siga concentrado en el texto, porque si usted va a las preguntas, va a perder la hilación temática, la continuidad, la coherencia, la cohesión temática, va a perder. Y va a tener, cuando regrese, va a buscar nuevamente en dónde me quedé, y no solamente me refiero a dónde me quedé de la lectura, tercero o cuarto párrafo, sino dónde me quedé la historia, la intención, ¿no? Detrás de lo que leemos hay una intención. Si rompemos eso, entonces tenemos que regresar a cero. Y allí vamos a demorar, vamos a perder tiempo. Entonces usted dice, claro, muy buena pregunta, ¿no, maestro? Le agradezco la pregunta, ¿ya? Claro, pero si acá yo sé, ya no quiero perder tiempo, me voy acá y ya marco ya sé cuál es ya, lo marco, para no perder tiempo. No,
al contrario, sí va a perder tiempo, porque cuando regrese, ¿ya? Por más que usted sepa que se ha quedado en este párrafo, ha roto la hilación temática, ¿no? Ha roto la hilación temática. Entonces, allí usted por responder una pregunta puede perder 2, 3, 4, ¿no? Preguntas. ¿Listo? Entonces, porque rompe. Y no solamente eso, sino que va a perder, en realidad va a perder tiempo, porque va a tratar de concentrarse nuevamente, de agarrar la hilación temática nuevamente, ¿ya? ¿Listo? Entonces, gracias por su pregunta. La idea es que por más que yo sepa ya más o menos ahí la respuesta, tengo que seguir, ¿no? Tengo que seguir con la hilación temática. Listo, ahora sí, la maestra Lourdes nos apoya, por favor. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches, gracias, maestra. Cuando sobrevino la Revolución Francesa en 1789, Olimpia había redoblado su actividad militante, multiplicando la producción de panfletos en los que exigía la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, color de piel o ingresos. Precisamente en ese año se produjo un hecho bisagra para la historia en general y para de Gouges en particular. La Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa, cuyos principios, incluyendo la libertad de opinión y el derecho del sufragio, aún forman parte de los gobiernos democráticos contemporáneos. El alcance del documento era relativo, sin embargo, en los años de la Revolución solo eran considerados ciudadanos con derecho a voto los varones de más de 25 años que pagaran una contribución directa igual o superior al valor de 3 jornales. Eso reduciría la cantidad de electores en un escaso 15%. Los hombres menores de 25 años, las personas sin residencia fija, las mujeres eran considerados ciudadanos pasivos, sin derecho de participación en la vida pública. Uy, imagínense en 1700 y tanto, ¿no? Se estaba luchando pues por tener que la mujer tenga derechos, ¿no? No solamente pues obligaciones, ¿no? Sino también derechos. Y cuyos principios incluyendo la libertad de opinión y el derecho al sufragio, ¿no? El derecho al sufragio. Y bueno, ¿no? Eso es lo que son acciones en este quinto párrafo que nos dicen todo lo que María de Olimpia había redoblado su actividad militante, o sea que estaba más empecinada en luchar por los derechos, ¿no? Por los derechos de las mujeres. ¿Ya? Continúo con el sexto párrafo, por favor. Perdón. En 1791, Olimpia decidió responder al escrito con su propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Su encabezado reza: hombre, ¿es capaz de ser justo? Una mujer hace esta pregunta. En este documento, uno de los primeros es proponer la igualdad de derechos para la mujer. De Gouges denunció la pena de muerte, reclamó el derecho al voto independientemente del sexo. Asimismo, y tal vez presintiendo su final próximo, anunciaba la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, también debe tener el derecho de subir a la tribuna. Claro, gracias, maestra Lourdes. O sea, sí, claro, si la mujer tiene derecho, o sea que la mujer la podían, ¿no? Subir al caldazo, o sea, a la guillotina, ¿no? Al patíbulo, ¿no? O sea, la declaraban a ella pena de muerte. Entonces, si tenía ese derecho a que la condenen a pena de muerte, María de Olimpia de Gouges decía también tiene el deber de tener el derecho de subir a la tribuna, ¿no? Entonces, claro, en este caso está hablando, tiene derecho de subir pues a votar,
¿no? A votar. Aquí el objetivo, miren, que propone María de Olimpí es que la mujer tiene el derecho al voto independientemente del sexo. ¿Ya? Está luchando, miren, en 1791, ¿no? En 1791. Imagínense, la pregunta, a ver, maestros de sociales que me ayuden, ¿hace cuánto tiempo en el Perú recién la mujer vota? No llegamos ni a 100 años, ¿no? Que me parece, ¿no? A mediados de los 50 del siglo anterior, me parece, ¿ya? Entonces, imagínate, aquí esta mujer Olimpí está desde 1791 está luchando por los derechos de la mujer y su derecho al voto, ¿no? Qué interesante. Listo. Vamos entonces, maestra Soledad, Yana, ¿me ayuda con el párrafo 7, por favor? Maestra Soledad, ¿se encontrará? Maestra Soledad. No está. Ya, la maestra Marisol. Maestra Marisol Matos. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Un poquito mal de la garganta, pero ya. Alineada ideológicamente con los girondinos, la suerte de Olimpe estuvo echada, cuando en junio de 1793 sus rivales políticos en la convención, los montañeses, se hicieron con el poder de manera violenta. Ella había criticado duramente las ideas políticas y las personas de Robespierre y Marat, dos de los principales líderes montañeses. 3 días después de la ejecución de los líderes de los girondinos, fue detenida por ser la autora de un cartel propagandístico a favor de su causa y llevada ante el Tribunal Revolucionario, que la condenó sumariamente a la muerte por un activismo político. Culmíneme el último párrafo, maestro. Olimpia de Gouges fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Según fuentes de la época, subió al cadalso con valor y dignidad. Tiempo después, y profetizando la oscuridad que caería por más de un siglo sobre la causa por los derechos de las mujeres, un adversario político montañés la mencionó en un discurso. Recuerden a esa mujer hombre, la descarada Olimpia de Gouges, quien quiso politiquear y cometió crímenes. Todos estos seres inmorales han sido eliminados bajo el hierro vengador de las leyes. Y dirigiéndose a las mujeres en la audiencia agregó: ¿y ustedes quisieran imitarlos? No solo se sentirán dignas de estigma cuando sea lo que la naturaleza ha querido que fueran. Queremos que las mujeres se respeten y es por ello que las forzaremos a respetarse a sí mismas. Menos mal que eso fue en 1793, ¿no? Si no, ya me imagino ya la maestra Marisol, ¿qué le estará diciendo a este señor? Ya está, ya. Muy bien, a ver, ¿qué le pareció el texto? No me diga extenso, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo vio? Interesante, entretenido, y hay que seguir la secuencia como usted dice, porque yo también estaba haciendo como el maestro, ¿no? Que antecedió. Me he ido a marcar en mi hojita, pero se pierde la hilación, tiene razón. Exacto. O sea, claro, qué bueno que lo hayan experimentado para que justamente puedan corroborar lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el texto está interesante. Entonces, hay preguntas que yo las puedo encontrar de manera literal, no voy a tener problema. Pero hay preguntas que voy a tener que haber analizado, profundizado el texto. Entonces, con esas preguntas que tengo que profundizar, no voy a poder responderlas si estoy bajando a las preguntas ¿no? A clarear. ¿Ya? Entonces, el texto, como le digo, mientras más extenso, hay más datos, es más interesante. Entonces, como es interesante, el texto lo voy a leer más rápido. ¿Ya? Lo voy a leer más rápido porque estoy entendiendo. Está muy interesante el texto. Me he quedado anonadado de esta valentía de esta mujer, ¿no? De esta francesa.
Ya, ahora, ya realizamos esta lectura, ahora sí, a ver, ahora sí, empezamos con la pregunta número 1, a ver, envíeme por favor la respuesta de la pregunta número 1, envíeme ahí donde dice, pues, ¿no? Andy Terán Rodas, ya, envíeme usted la respuesta, por favor, le doy solamente 30 segundos, por favor, 30 segundos para que me envíe la respuesta. Ya, 30 segundos, 30 segundos. Treinta segundos, muy bien. 10 segundos. Uy, la maestra Fabián envió. Maestro Héctor, muy bien. Livia, muy bien. Maestra Flor, muy bien. Javier, Lourdes. Maestra Flor, revise por favor su respuesta en la pregunta 1. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Me dice. A ver, la pregunta 1, a ver, voy a resolverlo, ya tengo 11. Claro, me hubiese gustado que por lo menos 30 me hayan enviado, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde está el resto? A ver, ¿dónde está el resto? A ver, ¿por qué el resto dónde está? Ya, muy bien, maestra Irma, muy bien, maestro Rolando, 11, 12, 13, ya voy 13, 13, 13, vamos, maestra Egidia no me ha enviado todavía, Elisa, Elizabeth, Emiliano, Estanislao, Eva, no me ha enviado todavía no me envía, estoy esperando su respuesta. Maestro Félix, ¿dónde está su respuesta? Muy bien, maestra Frida, muy bien, acabo de recibir su respuesta. Ya está. ¿Dónde está, a ver, la maestra Hilda, su respuesta? Maestra Honorata, ¿dónde está su respuesta? Maestro Jaime, no lo veo. Maestra Josefa, Jovita, Juana, no veo su respuesta. Maestra Livia, no veo su respuesta. Maestra Margarita, María Ciesa, tampoco veo su respuesta. Odilon Tejada, Olga, tampoco veo su respuesta. Orlando, tampoco veo su respuesta. Ahí está. Ahorita me acaba de enviar a maestra, a ver, firma, Frida, tienda Semergón, dice Félix. Correcto. Ya. Ya. A ver. Bueno. La mayoría me ha determinado, me dice que es la A, algunos me dicen que es la B y otros me dicen que es la C. Me han dado las 3 respuestas. ¿No? Vamos entonces a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leo la pregunta, ya lo he leído, dice, nacimiento del compromiso político de Olímpico. ¿En qué párrafo del texto se encuentra esta idea? A ver, ¿quién me dice? El nacimiento del compromiso político. 4. ¿Qué párrafo? 4. Párrafo 4. A ver, nació su compromiso político, ¿no? Ya está. Aquí, párrafo 4, profesor. Voy a ponerlo de otro color, a ver, color rojo. Nació su compromiso político. Ya. Fue a partir de estos sucesos que nació. A partir de estos sucesos, ¿cuáles fueron los sucesos? Tengo que leer, ¿cierto? Lo anterior. Dice, la pieza fue dejada de lado y de Goods cometió el error de manifestar ruidosamente su decepción al respecto. Recibió una carta oficial del Estado en la que la amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla, ¿no? Entonces, ella en vez de, ¿no? Vencida en un primer momento por el miedo, o sea, claro, en un primer momento le dio miedo, la Bastilla, ¿no? Pero fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político y publicó incansablemente. O sea, en vez de esconderse y no volver a hacerlo nunca más, al contrario, se comprometió más y comenzó a escribir incansablemente, ¿no? Aquí está la respuesta, ya está. Ahora sí, a ver, verifique su clave aquí en la pregunta 1. Verifique, ¿cuál sería la respuesta? A ver.
La C. La experiencia de un matrimonio forzado. No, eso no está en el cuarto La A. párrafo. ¿No? La Eso. maestra tendría que ser, ¿ah? Es la A. La A, claro, es la A. ¿Sí o no? ¿Qué dice la A? La Una exclusión, exclusión, ¿no? su De la pieza pieza teatral. teatral de repertorio de la Comédie Française. La exclusión. A ver, vamos a ver. Cuarto párrafo. ¿Por qué nació su compromiso político? Porque su pieza fue dejada de lado. ¿Dejada de lado no será lo mismo que exclusión? Pregunto yo. Sí, es correcto. ¿No? Es lo mismo. Simplemente se está utilizando un sinónimo, Ujú. estamos utilizando una palabra, ¿no? Que representa, que refleja dejar de lado, ¿no? Dejaron de lado a esos niños. ¿Qué significa? Que han excluido eso. ¿Ya? A eso se refiere, ¿sí o no? ¿No? Eso se refiere. ¿Está bien? Ahora sí, miren, ¿ah? Aquí, ojo, aquí está la pregunta, ¿no? Aquí está la pregunta. Significa que aquí también en esta parte debe estar la respuesta. ¿Ya? Entonces, dejaron de lado su pieza y María del Limpí se achoró, comenzó, ¿no? A manifestar su rechazo y la amenazaron. Le dijeron, te vamos a meter presa en la Bastilla. Y ella, primero sí, le dio miedo, dice, en un primer momento, pero después nació su compromiso político. ¿Ya? Ahí está. Está, inclusive, podríamos decir que está literal, ¿sí o no? Porque excluir simplemente está parafraseando, dejar de lado su pieza teatral. ¿Ya? La 1 entonces sería la A de avión. 1 A de avión. ¿De acuerdo, maestras? ¿Maestros? Ya. Vamos con la pregunta 2. Pregunta 2. Le doy 30 segundos. 30 segundos. La pregunta 2. Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Recuerde los rastros, ¿no? Recuerde los rastros. Escribió la Declaración de la Mujer, Derecho de la Mujer, los montañeses tomaron el poder, Olimpia fue amenazada, ¿no? Con ser encarcelada en la Bastilla. ¿Cuál de los hechos ocurrió primero? Recuerde que tiene que ubicar todos, ¿no? Tienes que ubicar todos. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muy bien, maestra Frida, muy bien, maestro Héctor, maestra Lourdes, muy bien, maestra Livia, está maestro Francisco, Javier, perfecto, perfecto. Ya está, ahí están enviando los maestros, las maestras. Listo. Necesito más. A maestro Rimberti, usted envía, ahora no está enviando, maestro Rimberti. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está bailando usted? ¿Dónde estará bailando? Ya está. Maestro Jaime, correcto. Muy bien, maestro Jaime. Maestro, tiendas en Ergón, dice. Tiendas en Ergón. Muy bien. Hadassah. ¿Quién es Hadassah? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, maestra María Manilú. Muy bien, también. Listo. Gracias a todos los maestros que están enviando. Gracias a todos los maestros. Gracias.
Maestro Félix. Perfecto, perfecto. Listos. Muy bien, a ver, aquí la gran mayoría, bueno, me da una sola respuesta, ¿no? Vamos a ver, vamos a ubicarlo, profesores, en texto. ¿Qué hecho ocurrió primero? Primero él escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer. ¿Dónde se encuentra esto, la Declaración de los Derechos de la Mujer? ¿En qué párrafo? ¿En qué párrafo se encuentran los derechos de la mujer? A ver, donde Olimpí, ella misma escribe, ¿no? Los derechos de la mujer. En el párrafo 6, profesor. En el párrafo C, acá dice, Olimpí decidió responder el escrito con su propia Declaración de los Derechos de la Mujer. Acá está, párrafo 6. ¿Listo? Ojo, ¿no? Párrafo 6. Entonces aquí pues lo le marco, ¿no? Párrafo 6. El AB dice, los montañeses tomaron el poder político francés de manera violenta. ¿Dónde me habla de los montañeses tomaron el poder político? El 7, párrafo 7. Los montañeses se hicieron con el poder, ¿no? De manera violenta. Párrafo 7. Perfecto, párrafo 7. Y la C dice, Olimpí fue amenazada con ser encarcelada en la Bastilla. Es el 4. A ver, vamos a ver. Ser encarcelada, acá dice, ¿no? Fue amenazada de encarcelamiento en la Bastilla. Ojo, ojo. ¿No? Este es el párrafo 4. Perfecto. Perfecto, ya está, párrafo 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué hecho ocurrió primero? ¿No? ¿Qué hecho ocurrió primero? La C. Fue amenazada por ser Fue encarcelada. amenazada con ser encarcelada en la Bastilla. Exacto, el hecho ocurrió primero. ¿Y de ahí qué hecho ocurrió segundo? La Declaración de los Derechos de la Mujer. La Declaración de los Derechos. Luego los montañeses. ¿No? Y los montañeses tercero. Ajá. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente la pregunta, ¿no? La pregunta de repente dice, ¿qué hecho ocurrió último? ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted solamente ha buscado uno, uy, va a tener, ¿no? Va a tener inconvenientes. Por eso que se buscan los tres. ¿Qué hecho ocurrió primero? Ya sé entonces cuál es la alternativa C de casa, ¿no? Algunos me habían enviado la A, otros me habían enviado la B, pero aquí con esto estamos demostrando de manera literal, ¿no? Que la respuesta correcta es la C, ¿no? Maestro, Sí. respecto a este tipo de texto, en un examen que tuve la oportunidad de participar, muchas veces creemos de que las preguntas tienen, como en este caso literal, el 1, el 2, está secuenciado, ¿no? O sea, los párrafos se encuentra el 1, está el 2, etcétera, ¿no? Tiene su secuencia, pero en un texto que nos vino en una evaluación, había que deducir sobre los hechos que se narraban, maestro. Y cuando yo respondí una respuesta distinta, aparentemente siguiendo la secuencia de párrafos, como en este caso, finalmente llegué a descubrir de que no era la respuesta así, sino que teníamos que descubrir de dónde empieza. Es como, por ejemplo, dice, no. ¿Sabe dónde vino esa pregunta? Yo recuerdo. Sí. La pregunta del doctor Montenegro, de la moneda. ¿No? Esa es una pregunta que le plantearon a los directivos en el año 2018. Es una pregunta y le voy a explicar. Cuando dice qué hechos ocurrió primero, claro, yo entiendo de manera literal, puedo tener aquí los párrafos, pero tiene razón en cierto sentido. Ahorita le explico. Mire, en ese examen, una de las alternativas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que ocurrió primero es el número 2 y luego ocurrió el número 3, ¿verdad? Pero en el examen, en el texto del examen que estamos hablando decía, en el número 2 decía, ¿no? En el número 2 decía, 2 horas antes ya un niño había intentado coger la moneda. ¿Se dan cuenta? Entonces, 2 horas antes. ¿Qué significaba esto entonces? De que me estaban dando una información que en realidad estaba más, ¿no?
más atrás de lo que literalmente en el párrafo se encontraba. Le doy un ejemplo. ¿Qué pasa si en el párrafo 6 dice, Correcto. ¿no? 2 horas antes, 2 horas antes se declaró los derechos de la mujer? ¿Se dan cuenta? Entonces significa que es una idea anterior. Entonces, claro, es cierto, no, allí no va a estar en ese mismo párrafo, ¿no? O sea, estará en el párrafo 6 la idea, pero la acción va a estar 2 horas antes. ¿Me dejo entender? Correcto, así estaba, pues bien complicadito estaba ese ¿No? examen. Y, Exacto. Entonces, y saben, justo aquí viene, profesor, ¿y qué hacemos? Justo lo que le acabo de decir, la pregunta del profesor de que veo la respuesta y me voy a la pregunta. No, porque justamente ahí es donde pierdo la hilación. ¿Se acuerda que le estaba hablando de la hilación temática? ¿No? Entonces yo voy leyendo literalmente, pero de manera inferencial mi cerebro va entendiendo la intención del autor. Entonces, si yo leo el texto y estoy yendo a responder a las preguntas, rompo. Ya no podía contestar esa respuesta, por ejemplo, ¿no? De 2 horas antes no iba a poder contestar por haber ido a la pregunta a marcar, porque había roto la hilación temática, ¿no? Había roto la hilación temática. Entonces, claro, eso sí, ¿no? Eso se planteó en el año 2018. Yo creo que es necesario entonces tener sí o sí que completar todo el texto, comprender todo. Exacto, por eso que yo acá le pido que usted todo, lea, ¿no? para poder empezar a resolver. Así va entendiendo, ¿no? Va entendiendo. Entonces, así va entendiendo usted la historia, ¿ya? Va entendiendo la historia. Y así usted va a entender que fue 2 horas antes, ¿no? Porque usted va entendiendo el párrafo, vamos entendiendo el párrafo. Vamos leyendo y vamos entendiendo el párrafo, ¿ya? Muy bien, gracias por esa aclaración que nos ha permitido, ¿no? Tener en cuenta, ¿ya? Que entonces mucho más importante, ¿no? No solamente hay que tener en cuenta el número de párrafo, también hay que tener en cuenta la historia, ¿no? Entender la hilación de la historia, ¿no? Nació, creció, se conocieron, se casó y murió, ¿no? Entender la hilación de la historia. Eso tengo que entender, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 3. En el último párrafo del texto, el autor cita un comentario de un adversario político. ¿Cuál es la finalidad principal del autor? ¿No? ¿Cuál es la finalidad principal del autor? Ojo, del autor. No me dice cuál es la finalidad principal del adversario político. Cuidado ahí. Sino del autor. ¿Por qué cita? ¿Qué es lo que quiere hacer ver? ¿No? ¿Qué es lo que quiere mostrar el autor con esta idea? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere mostrar? A ver, dígame. Mándeme su respuesta, por favor, de la 3. Ahora le toca de las 3. 3. Acá pongo 3. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Listo, muy bien. Maestra Lourdes, Quinta, Héctor, María. Vamos. Solamente 5 me han enviado hasta el momento. Vamos con la 3. En la 3, claro, aquí es donde tengo que entender, ¿no? Muy bien. Quinta Semergón. ¿Cómo se llama el profesor que dice tienda Semergón? No creo que se llame tienda Semergón, ¿no? No creo que se llame tienda Semergón. Ya, muy bien, maestrito, muy bien. Vamos a ver. Claro. A ver, dice, vamos a ver qué es lo que dice el adversario, ¿no? El adversario político, ¿qué es lo que dice? El profesor me dice que es un criminal, que Olimpia es un criminal, pero eso es lo que me dice el adversario. Pero la pregunta no es lo que me dice el adversario. La pregunta es, ¿qué finalidad el autor cita a este adversario? Entonces, ¿qué es lo que dice el adversario? Muy bien, tengo que saber qué es lo que dice, pero eso no me piden qué es lo que dice el adversario.
Eso no me pide. El adversario dice que Olimpi es una politiquera y cometió crímenes, es una criminal, una delincuente, ya. Eso dice el adversario. Pero la pregunta no es qué dice el adversario. La pregunta es con qué intención. Y entonces hay que ver cuáles son las características de este adversario. ¿Qué es lo que lo caracteriza en esta sociedad entonces? Se supone que es que está en el poder, ¿no? Quienes han tomado el poder, ¿ya? Y que está hablando de Olimpi, dice, quiso politiquear y cometió crímenes. Todos esos seres inmorales, o sea, que Olimpi es una inmoral, ¿ya? Y dice, dirigiéndose a las mujeres, ¿no? Dice, ¿ustedes quieren imitarlos? No, solo se sentirán dignas de estima cuando sean lo que la naturaleza ha querido que fueran. O sea, ¿qué significa? La naturaleza ha querido que las mujeres sirvan a los hombres, obedezcan a los hombres. Dice, queremos que las mujeres se respeten y por ello las forzaremos a respetarse. Pensamiento machista. Es un pensamiento machista. Entonces, ¿con qué intención el autor hace ver esto? ¿No? ¿Con qué intención hace ver eso? Dice acá, tiempo después, dice el autor, ¿no? Después que fue guillotinado, o sea, después que le cortaron la cabeza a Olympe de Gouges, ¿ya? Profetizando la oscuridad que caería por más de un siglo, ¿no? Más de un siglo, o sea, más de 100 años, sobre la causa por los derechos de las mujeres, un adversario, ¿no? Y aquí la característica del adversario. O sea que Olympe de Gouges fue una pionera, ¿no? No, fue una pionera porque le cortaron la cabeza y entró un gobierno, ¿no? Autoridades machistas, con un pensamiento machista. ¿Ya? Ahí está la respuesta, entonces. Ya está. ¿Cuál sería entonces la respuesta en la pregunta 3? Dígame usted. Sí, pues no sé. La B. La B. No. Cuestionar la actitud intolerante de los políticos hacia las ideas. La C. La perspectiva dominante del papel de la, sobre la mujer. Mostrar cuál fue la perspectiva aceptaban que una mujer sea política, eso se entiende en todo el texto. Exacto. Que reclame, que luche menos. Exacto, ¿no? Había una perspectiva dominante. ¿Cuál era? La del macho, pues, ¿no? Mujer machista, para la casa, decían. ¿no? Es lo que se infiere, ¿no? Claro, sí, porque dice su naturaleza, ¿no? Respétense, si no, las vamos a hacer que se respeten, dice, ¿no? Con chicote, ¿ya? Con chicote. Entonces, claro, mostrar la perspectiva dominante sobre el papel de la mujer en la sociedad tras la Revolución Francesa. Esto es, ¿no? Una inferencia. Cuando me hablan de la finalidad, tengo que inferir. Normalmente me piden que infiera la finalidad del comentario, ¿no? Pero aquí no. Aquí no me piden la finalidad del comentario. Acá me piden la finalidad, o sea, que infiera de la intención del autor al utilizar esta actitud machista del adversario. ¿Qué quiere mostrar? De que, pues, era una sociedad dominante, dominaba sobre el papel de la mujer, ¿no? Tras la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa declaró los derechos ¿no? de todos los seres humanos, pero le faltó algo, por eso que Olimpi declaró su propia, ¿no? Escribió, redactó, publicó su propia declaración de los derechos de la mujer, ¿no? Imagínate, de la mujer, exclusivamente de la mujer. La 3, entonces, la C de casa. Y la 4 ya, imposible que se equivoque en la 4. Imposible. A ver, mándeme su respuesta de la pregunta 4. 30 segundos. 30 segundos, pregunta 4. 30 segundos, pregunta 4. 30 segundos, pregunta 4. Muy bien, maestra arriba, muy bien, muy bien. Maestra Irma, maestra Alicia, Gladys, Francisco, perdón, Héctor, Lidia, Javier, María, Félix, Lourdes. Muy bien. Listo, excelente. Entonces, no hay duda, no hay duda. La respuesta a la alternativa B de Bar. En 1774 comenzó su carrera política. ¿Qué párrafo es? ¿Qué párrafo? 4. Está en el párrafo 4. Párrafo 4, ya está. Aquí está, párrafo 4.
Listo. Y la pregunta 5, dice, según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos causó la detención de Olimpia? ¿Cuál de los siguientes hechos causó la detención de Olimpia? ¿No? ¿Qué causó? ¿En qué párrafo encuentro esta idea? ¿Dónde detienen a Olimpia? ¿En qué párrafo? ¿No? Causó la detención. A ver, dígame. A ver, pregunta 5. Pregunta 5. En el párrafo 4. 7. En el 6. 7. No, ven. 7. Perdón, el 7. 7, 7, 7 profesor. fue detenida, dice ahí la autora. A ver, vamos a ver. 3 días después de la ejecución de los líderes de los girondinos, fue detenida. Ya, fue detenida. ¿Ya? Por ser la autora de un cartel propagandístico, ¿no? ¿A favor de qué? De su causa, y llevada ante el Tribunal Revolucionario que la condenó sumariamente a muerte por su activismo político. ¿Ya? Muy bien. Aquí está la respuesta. Aquí está. Ya está. ¿Cuál sería entonces la clave? ¿Cuál sería la clave? La C. La C. Exacto. De la C. Perfecto. La C. Muy bien. Con total seguridad. La alternativa C de casa, ¿no? Aquí voy a poner aquí, la elaboración de un papel propagandístico en el que defendía la causa de los líderes estudiantiles. Ya está, muy bien. A ver, miren semejante texto que ha resuelto usted. Miren semejante, las preguntas muy bien elaboradas, ¿no? De todo, inferenciales, literales, tutoriales. Miren la cantidad de párrafos, ¿no? Uno de los textos más extensos, si no el más extenso que ha planteado el Minedu, y sobre todo porque solamente hay uno que más o menos parece que tiene esta extensión, pero la diferencia es que el otro, que también es un poco extenso, así como es narrativo, ¿no? Es narrativo, o sea, es más ágil, es más fácil, narrativo, ¿no? De un hermano gigante y de un hermano pequeño, ¿ya? De aquí, este texto no es narrativo, ¿no? Este es un texto, pues, argumentativo, ¿no? Un texto académico, histórico, un texto que me permite a mí conocer a una mujer, ¿ya? Pionera, luchadora de los derechos de los más excluidos de la sociedad de entonces, siglo XVIII, ¿no? Y sobre todo, defensora y promotora de los derechos, pues, de la mujer. ¿Listo? Entonces, miren este texto enorme. ¿Cómo lo vio? A ver, dígame, a ver, quiero comentarios. ¿Cómo vio el texto? ¿Qué le pareció a pesar de la extensión? A ver, lo voy a tratar de poner aquí a 2 páginas. Ya está. A pesar de la extensión, ¿cómo Profesor, interesante y no tan difícil. Claro. Sí, profe, había, las preguntas eran casi literales, ¿no? Porque vemos que las respuestas estaban pues en el texto. En la única que, por ejemplo, yo me confundí que era un poco más de razonamiento, por ejemplo, era la 4, creo, sobre el propósito del autor. Claro. Es lo único, porque el resto me ha parecido sencillo, ¿no? Claro, sobre la finalidad, porque era, ¿no?, inferencial, ¿no? Había ahí como una doble pregunta, por eso que el ministerio ahí ha jugado con nosotros, ¿no? Entonces, claro, imagínense, entonces ya sabe usted, por favor, esto que quede claro, no importa si el texto es extenso, si el texto tiene cierta complejidad, ¿ya? No importa, lo que importa es ¿qué cosa? Las estrategias, ¿no? Importante las estrategias.
Recuerden, las estrategias son lo más importante, ¿no? Muy bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Han habido muy buenas preguntas, ¿ah? Muy buenas preguntas. ¿Alguna consulta más? A ver, si no tiene audio, me dicen por ahí, lo puede escribir también, no se preocupe, también puede escribirlo. Profesor, sí se va a desarrollar, hay otro texto, ¿no? Sí, sí. Ya. Listo. Son Ninguna. 3 textos. Continuamos. Vamos con el siguiente texto. Vamos con un textito más. Este textito, ya, a ver, vamos a ver. Vamos a agrandarlo un poco. Este es un texto también del Ministerio de Educación. Esta ya es una ¿no? de evaluaciones más recientes. Ya, también es un texto, miren, con cierta extensión, ¿no? Con cierta extensión. ¿Listo? Muy bien. 4 minutitos para empezar a desarrollar, ¿ya? 4 minutitos máximo para que usted me envíe su respuesta. Ya, muy bien, maestra Flor. Muy bien. La de Donald Trump, el hijo de Brexit, Estados Unidos. No falta hasta media este. Muy bien. Listo. Tiempo. Vamos a empezar a resolver. Ya utilizando las estrategias, ¿no? Directamente. La pregunta 6, muy bien, los maestros que están enviando, muy bien. Maestro Héctor, muy bien. Sí, sigan enviando, Muy bien. A ver, muy bien, maestro Alfredo. Dice, la autora del texto se apoya en una fuente, para sustentar principalmente la idea de que los jóvenes tienen dificultades para distinguir entre noticias reales y noticias falsas. ¿Cuál es la fuente? Nos dan 3 fuentes. El Digital News Report, Universidad de Stanford y el EMT School for Advanced Study. Entonces, yo lo que tengo que hacer es simplemente ir a las fuentes que me han mencionado. Una de ellas es la Universidad de Stanford, ¿no? Otra de ellas es el EMT, ¿ya? Y otra de ellas, ¿cuál es? La Digital New Report, ¿no? Que lo tengo yo aquí en 2 oportunidades. Ya está. A ver, empezamos. ¿Cuál de ellos me dice que los chicos tienen dificultades para diferenciar noticias reales y falsas, ¿no? De las redes sociales? Empezamos con el Digital News Report. Nos dice que los informativos tradicionales perdieron terreno en favor del video en línea, sobre todo entre los menores de 35. O sea, el Digital News Report, esta fuente, me dice que los chicos ya no ven tele, ya no se informan con la televisión, sino que se informan en Internet. Eso me dice. Entonces, ¿no se dan cuenta? Los chicos de ahora, menores de 35, dice, más utilizan el video en línea. O sea, más se informan ellos, más se informan en las redes que viendo televisión. Más se informan en las redes. Eso me dice Digital News Report. Entonces, no me dice que los chicos no saben diferenciar noticias reales y noticias falsas. Digital News Report, entonces, no sería una alternativa. Después, ¿dónde está el otro? Ahí está, acá está, el EMT, ¿no? School. ¿Qué nos dice? Un reciente estudio del EMT, por ejemplo, nos dice que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas, como aquellas creadas para desacreditar, persistan y crezcan en el espacio virtual, en el que la verdad de la información deja de importar. Lo que importa es si la información se adapta a una narrativa propia. De esta forma, resulta difícil construir un debate real en una esfera pública y compartida, y el comportamiento político se vuelve impredecible. O sea, aquí no me habla de noticias, de adolescentes, en ninguna parte me habla de adolescentes. Aquí lo que está haciendo me está hablando de la persona, del público en general. ¿Ya? No me habla de adolescentes tampoco.
Y vamos con la última fuente, la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford me dice que un 82% de estudiantes de secundaria en un estado de California no puede, ¿qué no puede? No puede distinguir entre una propaganda, ¿no? Una propaganda, o sea, una publicidad, algo, ficticio, ¿no? Algo elaborado para simplemente vender, y una noticia real en una página web. Aquí está, pues, ¿no? Aquí está, ojo, aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. Entonces, ¿cuál es la fuente que nos dice esto? La Universidad de Stanford. Universidad de Stanford. Acá lo voy a precisar para aquellos que de repente no han todavía numerado los párrafos. Esto se encuentra en el párrafo número 4. Párrafo número 4. ¿Listo? Muy bien. 6. Ya está. Universidad de Stanford. Párrafo 4. Allí encontramos la respuesta, la clave. 6 entonces es la B de barco, ¿no? 6B de barco, ¿verdad? 6B de barco. Número 7, en el texto, ¿a qué se refiere con la noción de posverdad? ¿Qué significa la noción de posverdad? ¿En qué parte del texto me hablan de posverdad? Párrafo 1. Desde el párrafo 1 ya me viene hablando de la posverdad, ¿no? Aquí me dice, a raíz de estos eventos, la expresión posverdad pasó a ocupar un gran espacio en los medios de comunicación. El diccionario Oxford define. ¿Qué es lo que define? ¿No? ¿Qué es lo que define? Está definiendo la posverdad, pues. Circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la información pública que las referencias y emociones de las creencias personales. Esta era la posverdad. Muchas noticias falsas son aceptadas, difundidas, incluso a sabiendas que son falsas, cuando se ajustan a los marcos de creencia de quienes las adoptan, ¿no? De quienes las adoptan. ¿Listo? Entonces, todo esto es una definición de la posverdad. Inclusive, nos da una fuente del mismo diccionario, ¿no? ¿Ya? Del mismo diccionario. Ya, Oxford, ¿no? Diccionario Oxford. Ya está. Vamos a ver las alternativas. Me dice, se refiere a un contexto en que las noticias se aceptan cuando se ajustan a los marcos de creencias de quienes las adoptan sin importar su veracidad. Sí, verdadero. B, a un tipo de noticias que se difunden a través de los medios de comunicación independientemente de su veracidad. También, profesor, parece. C, a la capacidad de evaluar la veracidad. No evalúa la veracidad. No evalúa. No se evalúa. Entre la A y la B, ¿cuál sería la diferencia? En que la A me dice que es un contexto. La B. Y la B me dice es un tipo de noticia. ¿Ya? Entonces, además, la B me dice a través de los medios de comunicación. Podría ¿no? ser la B. ¿Listo? O sea, me está dando única y exclusivamente los medios de comunicación. A ver, vamos con la primera idea que estamos aquí poniendo a prueba, cuestión. La A dice un contexto y la B un tipo de noticias. A ver, vamos al diccionario Oxford. ¿Qué me dice el diccionario Oxford? ¿Qué me dice? Es circunstancias. Circunstancias significa contexto o tipo de noticia. Es el contexto. 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 Correcto, el contexto. Aquí está, lo voy a poner aquí entonces. Circunstancias, ¿no? Entonces ya ni siquiera voy a ir a la otra palabra que me generaba dudas. Acá me dice contexto, o sea, no es un tipo de noticia. No es un tipo de noticias, ¿no? La posverdad no es un tipo de noticias. Es un contexto en el que las noticias, ¿no? Es el campo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, Y lo otro que, perdona que te interrumpa, lo otro que pone mucho hincapié en la situación de las creencias. claro, exacto. Esto sobre todo, ¿sí o no? De quienes las adoptan, ¿no? De quienes las adoptan, ¿ya? Entonces, miren, sin importar su veracidad, sí, esto dice aquí, pero además la A, perfecto, maestro, ¿no? Nos habla de que se ajustan, ¿no? La posverdad es cuando se ajustan a nuestras propias creencias, ¿no? Si yo solamente me gusta el amarillo, entonces yo solamente aceptaré como verdad lo que tenga color amarillo. Si no tiene amarillo, no es verdad.
se adaptan a mis propias creencias. ¿Ya? Muy bien, exacto. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta sería la A de avión, ¿no? A de 8. En el texto, ¿cuál de los siguientes hechos es una consecuencia del efecto burbuja? ¿Ya? Es una consecuencia. ¿Ya? ¿Cuál es? Dice, efecto burbuja, ¿en qué parte del texto estará? No solamente tengo que saber en qué parte, sino que además tengo que saber cuál es la consecuencia, ¿no? Está en el texto 3. A ver, vamos a ver. Párrafo 3. Dice, acá, este efecto burbuja resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas, que hacen que los individuos especialmente susceptibles a la manipulación política, ¿no? Este es el efecto burbuja. Pero acá me dan un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de un efecto burbuja? Un ejemplo, acá dice, sobre el estudio del EMP. Este ejemplo me dice que las redes sociales ayudan que las teorías conspirativas, como aquellas creadas para desacreditar a una persona o tergiversar un hecho público, persistan y crezcan en el espacio virtual en el que la verdad de la información deja de importar, ¿no? Entonces, lo que hace este efecto burbuja es que una idea puede ser aprovechada y manipulada y se expanda, crezca en las redes sociales, ¿no? Ya está. Ahora sí, ¿cuál sería la respuesta entonces en la 8? ¿Así? Ah, exacto, las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, la C, perfecto, perfecto. ¿Listo? 8 C de casa. 8 C de casa. Pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes pasajes del texto muestra que el autor está a favor de la alfabetización mediática? ¿No? Pasajes del texto muestra que el autor está a favor, ojo, a favor de la alfabetización mediática. Entonces, ¿en qué parte me habla de alfabetización mediática? ¿No? Me parece en los últimos párrafos, desde el párrafo 5, ¿no? En el último párrafo. Párrafo 5 me habla sobre la alfabetización mediática. En el párrafo 6 también me habla de la alfabetización mediática, ¿no? ¿Y qué me dice sobre la alfabetización mediática? ¿Qué me está diciendo? O sea, ¿qué significa esto? Dice, resulta relevante notar a quienes... Parece que en el 4 también está, parece. A ver, en el 4, también, sí, maestro, ¿no? Resulta imperativo promover la alfabetización mediática, dice, ¿no? Si ellos tienen información de las redes sociales y otros medios, deben aprender a evaluar apropiadamente lo que leen. Ya. Qué interesante, qué interesante. O sea, la alfabetización, ya no está hablando de saber leer, ¿no? Y escribir. La alfabetización mediática está hablando de que deben saber comprender la información que reciben a través de las redes sociales. Comprender qué información es verdadera, qué información es falsa, qué información pretende manipularlos, qué información pretende jugar de repente con sus propios sentimientos, emociones, gustos, anhelos, sueños, ¿ya? Muy bien, ¿no? Entonces, esta alfabetización, lo que se busca, ¿no? Eso me dice la 4, la 5 me dice, va a incrementar su habilidad para entender y evaluar los mensajes de los medios. O sea, voy a estar más preparado para comprender, evaluar y analizar, ¿no? Los mensajes que me transmiten los medios, pues, masivos, ya a través, pues, de las plataformas, diferentes plataformas virtuales, ¿no? Acá dice, iniciativa de alfabetización mediática, ¿no? Mediática, ¿no? La herramienta digital, ¿no? La herramienta digital, etcétera. O sea, todas estas herramientas necesitan ser evaluadas, ¿ya? Evaluadas, ya está. Bueno, entonces, ¿cuál de los siguientes pasajes muestra que el autor está a favor de la alfabetización mediática? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué me dice usted? ¿La B? A ver, listo. A ver, claro, es necesario empoderar, claro, pero lo que pasa es que la A es lo que la autora manifiesta, ¿sí o no? ¿No?
Esto es, Claro. la pregunta no me dice qué piensa la autora. Me dice qué pasaje del texto muestra que la autora está a favor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué está a favor? Entonces, claro, la iniciativa de polarización digital dice, hace participar a estudiantes universitarios en el análisis de la veracidad de noticias, ¿no? Esta es una forma de alfabetización mediática. La B. La A, también por ahí me dicen, me están escribiendo en el chat, profesor, y la A, ¿por qué no podría? A ver, vamos a ver. Estamos analizando las alternativas. La C me dice, una de las principales características de las redes sociales es que se ajustan a los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios, ¿no? Entonces, pero esta es la característica de las redes sociales. Esta característica será un pasaje que apoya, ¿no?, a la autora, ¿no? Apoya a la autora, una de las principales características. No, ¿cierto? No. Estaría entre la A y la B, ¿no? Entre la A y la B. ¿Ya? Entre esas dos. Entonces, estamos descartando, en estos momentos estamos descartando la C. Ya. Nos quedamos entre la A y la B nada más. ¿Para qué? Para poder analizarla mejor. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál de los siguientes pasajes del texto muestra que el autor está a favor de la alfabetización mediática? Entre la A y la B. A ver, ¿qué me dice usted? La A podría ser, sí. La A podría ser. La Claro, A las dos. porque permite comprender y evaluar la información. Una persona que es alfabeta mediática tiende a eso, a comprender y evaluar lo que recibe como información. Exacto. Entonces, a ver, claro, en la B, si bien es cierto, es una idea verdadera que la encuentro en el texto, ¿no? Simplemente es una acción, ¿no? Hace participar estudiantes universitarios en el análisis de la veracidad de las noticias de Twitter. Es simplemente una propuesta, ¿no? Ya, entonces, lo que me están pidiendo es esto, a favor, ¿no? Es la tesis del autor. ¿Y esto lo puedo sustentar yo? ¿Lo puedo sustentar en el texto esta idea a favor sobre la alfabetización mediática? Por supuesto, ¿sí o no? Por En supuesto. el 4, está en el texto 4, en el párrafo 4, maestro. En el párrafo 4. Me dice, claro, resulta imperativo, dice, ¿no? Si ellos obtienen información de redes sociales y otros, deben aprender a evaluar apropiadamente lo que leen. Exacto. Deben aprender. Y en el párrafo 5 también incluso, ¿no? La alfabetización incrementa su habilidad para entender y evaluar los mensajes de los medios. Se da cuenta que va repitiendo, ¿no? ¿No? Sí. Va repitiendo. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a la alfabetización mediática, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ya está. A ver, vamos a la pregunta. Ya, a empoderar, listo. La competencia para evaluar. 9, A de avión. 9, A de avión. Y la 10, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es consistente con lo sostenido por la autora del texto? No es consistente. Ojo, el Minedu se lo ha puesto acá en negrita y subrayado. En negrita y subrayado. ¿Por qué en negrita y subrayado? Para que no vaya a caer en la trampa, para que usted se dé cuenta. ¿Ya? Usted se dé cuenta. ¿Listo? Muy bien. A ver. Dice, al encerrarse en sus propias ideas, las personas se vuelven más intolerantes ante posturas distintas a las suyas. Esto será verdadero según la burbuja, por ejemplo, el efecto burbuja, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor, esto es verdadero, es consistente. Sí, eso es verdad. Es consistente. Me están pidiendo el no, es consistente, o sea, el falso. ¿No? El falso. B. Las redes sociales son herramientas que permiten dotar de contexto y sentido común a distintos tipos de noticia. A ver, un ratito. Dotar de contexto. O sea, me dan todo el contexto para poder entender a profundidad, evaluar, profundizar algo. Eso Y luego no me es dice, verdad. ¿y sentido común? No. ¿Me dotan de contexto? No, me dicen que me dan lo que se adapta a mí, lo que me gusta a mí. ¿Sí o no? Entonces, solamente en un solo sentido, el mío, nada más. No hay un sentido común donde pueda entender a todos. Pueda entender que el color azul también es importante para algunos, el color verde también, el color negro también. Yo solamente creo que el amarillo nada más existe.
Entonces, esto de aquí no me da las redes sociales. No me da las redes sociales. Según el texto, ojo, según el texto. En la alternativa C me dice, en el espacio virtual, la veracidad de la información importa menos, ¿no? Importa menos que su compatibilidad con los marcos de creencias de quienes la reciben, ¿no? En el espacio virtual, ¿no? La veracidad importa Eso sí menos. es Esto es verdad. verdad, ¿sí o no? Es cierto. Sí, eso es verdad. Esto es verdad, importa menos. Sí está en el texto, en alguna parte. Importa menos, está en el texto. Correcto, por lo tanto, la clave en la pregunta 10 es la alternativa C de casa. C de casa. Maestro Terán, Sí, la dígame. respuesta de la 9 está bien precisa ahí en el párrafo 6. En el último párrafo, aquí está. Sí, en la 6. Aquí. Claro, exacto. Ahí está precisa esa respuesta a la 9. Claro. Perdón, ¿Y por a qué la... no precisa? Porque, a ver, ¿quién se acuerda? ¿No? Cuando me piden la tesis, el profesor Terán le dijo algo con los textos argumentativos. Alguien se acordó. Ay, qué bueno, alguien se acordó. ¿Qué le dijo los textos argumentativos? Está al final la idea. Muy Al bien. final del... Muy bien, correcto, muy bien. Ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Se acordaron de esta tesis, ¿no? Cuando hay así, le pidan una tesis, le pidan si está a favor o en contra, eso significa la tesis, la postura del autor, que siempre lo vamos a encontrar en la parte final, siempre al final del texto argumentativo, ¿ya? Muy bien. Inclusive, miren la fuente, miren lo que dice la fuente del Minedu. ¿Qué dice la fuente? Una oportunidad de alfabetización mediática, ¿ya? De Nuria Fernández García. Por eso dice la autora, pues, la autora. También es importante tomar en cuenta la fuente, recuerden, también. Ya tenemos 2 estrategias aquí más, ¿no? Última parte del texto argumentativo y la fuente nos ayudan. A veces nos ayuda muchísimo, a veces poco, pero igual siempre nos ayuda. ¿Ya? Listos. Muy bien. Muchísimo. ¿Qué tales textos hemos trabajado el día de hoy? Hemos, ¿no? Cerrado aquí esta semana. Hemos celebrado el Día del Maestro con grandes textos planteados en las evaluaciones del Ministerio de Educación. ¿Ya? Voy a guardar el solucionario y también voy a colocar las claves del último texto que falta para que usted corrobore, ¿no? Usted lo va a resolver, ¿no? En su casa y luego va a corroborar con las claves que está enviando el profesor Terán. ¿De acuerdo? Muy bien, muy agradecido, maestros y maestros. Qué mejor manera de pasar nuestro día, pues, leyendo, analizando, ¿ya? Miren, 65 maestros aquí, ¿no? Leyendo, analizando, comprendiendo, infiriendo en su día. ¿Ya? Mis sinceros respetos, admiración y mis felicitaciones para ustedes, maestros. ¿Listo? Muy bien. Bravo los maestros. Gracias, maestro Terán. Gracias. Buenas noches. Listo. Muchas gracias. A ver, no sé si hay alguien del equipo de Edu Perú. Gracias, maestro Terán. Ya, a ustedes. Gracias, maestro. Edu Perú. Bueno. Sí, maestro, muy buenas noches. Ahí está. Sí, maestro. Entonces, aquí dejo con los maestros, ya, para que le dé algunas indicaciones, de repente algunas consultas por allí. Ya, que tengan muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, maestro. Muchas gracias, maestro Terán. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima semana. Gracias, profesor.